Hola a todos, ¿qué tal? En este breve vídeo vamos a echar un primer vistazo a Zebras Core. Como sabéis, es el hermano pequeño, entre comillas, de Zebras. Fue anunciado en el pasado Summit y pretende ser una versión ligera, más económica y también más limitada de Zebras. Algunas de las características ya fueron anunciadas en el mencionado Summit, y ahora que la licencia ya ha sido liberada y la gente se lo puede descargar, pues le he echado un ojo y os comento algunas de las cosas que he observado. Vamos a ello. Una de las... Bueno, realmente la primera novedad que mencionaron en el Summit fue la opción de interfaz con multilenguaje, presentándolo como que era la única cosa que iba a cambiar en el programa, en la nueva versión. Y eso lo han incorporado ya en el Zebras Core. De hecho, si durante la instalación marcamos español, nos va a instalar el programa con la interfaz ya en ese idioma. Pero nosotros lo podemos cambiar en cualquier momento. Yo ahora he cambiado a inglés, pero si nos vamos a preferencias, idioma, podemos seleccionar entre los que tenemos disponibles. Si cambiamos a español, bueno, a lo mejor alguien quiere tener la interfaz en chino, pero si cambiamos a español, pues tendríamos la interfaz en ese idioma, directamente sin reiniciar la sesión ni nada. Es bastante normal que hayan incluido el japonés y el chino en la interfaz, porque hay muchísimos usuarios en esos países y que hacen cosas además increíbles. Bueno, respecto a la traducción, simplemente han decidido actuar sobre los menús y sobre los elementos que hay dentro de los menús que pueden servir para entender qué es lo que albergan y de qué tratan esas herramientas. Las herramientas en sí muchas veces han permanecido sin traducir. Por ejemplo, los nombres de los pinceles no los han traducido, Lightbox no lo han traducido, Tool, Subtool lo han dejado tal cual, Polygroups incluso, que sería bastante sencillo pasar a poligrupos, pues lo han dejado igual. Entonces, bueno, simplemente es una traducción de los elementos que intuitivamente pueden servir para aprender más rápidamente el programa. Creo que más adelante esa traducción pues la irán puliendo un poco, porque por ejemplo la típica opción que tiene Zebra de cuando estamos por encima, con el cursor por encima de alguna herramienta, pulsando control, nos ofrece información sobre esa herramienta. Pues aquí aparece vacío, solamente nos dice en qué menú o submenú está ese botón. Entonces yo entiendo que en sucesivas versiones eso lo completarán y aparecerá en el idioma correspondiente la explicación. Eso realmente sí que sería bastante útil. Respecto a la traducción, yo creo que no he observado ninguna otra cosa así novedosa. Hay alguna cosa que no me gusta mucho. Por ejemplo, en Split lo han traducido como partir, cuando más bien, yo habría puesto separar, pero bueno, la verdad es que no nos vamos a poner tiquismiquis con esos temas. Bastante es que tengamos una interfaz en español que para mucha gente pues le resultará bastante más amigable. Yo personalmente, pues bueno, ya me he acostumbrado a la interfaz en inglés y es bastante probable que la siga usando, pero entiendo que al empezar con el programa pues pueda resultar más fácil si está en nuestro propio idioma. El arranque del programa simula un poco el de Sculptris. Si habéis trabajado con Sculptris, al arrancar pues no aparece un espacio vacío, sino que aparece ya directamente una esfera en la que está activada la simetría y con la que podemos empezar a esculpir. Pues aquí han hecho algo muy parecido. Cuando arrancamos Zebras Core, directamente nos aparece la esfera en pantalla, ya con la rejilla, con la cuadrícula del plano I activada, con la simetría activada, y de hecho la poliesfera, si mostramos el polyframe, vemos que no tiene su topología regular, digamos, la ordenada, sino que tiene activado ya Dynamesh, de forma que nosotros podemos empezar a trabajar en modo, digamos, concept, para crear un diseño de forma libre utilizando Dynamesh, exactamente igual que haríamos en Sculptris. La distribución de la interfaz pues es muy parecida a la de Zebras, la que aparece por defecto,
con muchos menos elementos, lógicamente. En el menú Tool de una malla cualquiera de ZBrush tendríamos aquí, de hecho lo voy a sacar, pues tendríamos todos estos submenús, mientras que en ZBrush Core pues solamente tenemos estos, respondiendo un poco a las limitaciones que presenta el programa. Todo el resto del entorno es muy parecido. Arriba los menús, en la parte superior todos los comandos o ajustes relativos a los pinceles y a la línea de transpose. Aquí tenemos exactamente también los mismos modificadores de pinceles, textura, material, y únicamente lo que no aparece por defecto en el programa en ZBrush es esta línea de pinceles, que lógicamente uno se la puede colocar simplemente personalizando el layout, la interfaz, pero aquí ya nos la ofrece por defecto. Pues bueno, los pinceles más usuales están ahí fuera. Tampoco quedan muchos más porque estos son todos los que vamos a tener, más alguno en el Lightbox, queda alguno por ahí, pero bueno, en comparación con los que tenemos en ZBrush, pues lógicamente son muchos menos. Pero bueno, eso también estaba avisado, que íbamos a tener, pasaba como de 300 a 30 pinceles más o menos. Entonces bueno, estas limitaciones eran esperables. En cuanto a la interfaz, pues lógicamente lo han intentado hacer lo más parecido al de ZBrush, para que en caso de que una vez hayamos probado ZBrush Core pues queramos dar el salto, pues nos resulte fácil. Algo que al principio pasa un poco desapercibido, pero que luego llama bastante la atención, es el hecho de que no tenemos el botón Edit. ZBrush Core es puramente 3D, no tenemos la opción de trabajar en 2,5D, y por lo tanto no es necesario indicar al programa que estamos trabajando tridimensionalmente, y eso ha hecho que desaparezca el botón Edit de la parte superior de la pantalla. Otra cosa que se observa es que, como vemos, no disponemos de la línea de deshacer. Esta línea nos permite controlar hasta qué punto retrocedo en la historia de la pieza con Control Z. Y bueno, sabéis que en ZBrush pues ha servido desde que existe también para crear películas o tutoriales, utilizando esta especie de historia de la pieza para mostrar cómo se ha modelado, cómo se ha esculpido. No está visible, pero sigue existiendo. Si yo voy a realizar unas cuantas acciones simplemente para crear esa barra, bueno, hacemos algo así, suavizamos, bueno, ya tenemos más o menos, ya que estamos, le voy a poner aquí, bueno, ya está. Esto ha ido creando una serie de acciones de deshacer, pero no las tenemos visibles porque están dentro del menú editar. Las tenemos aquí, el contador de deshacer en estos momentos 29. Si yo retrocedo, pues tengo esa historia de la pieza que habíamos comentado. Si nos resulta incómodo tener la opción aquí, tener que ir desplegando, pues obviamente siempre podemos, ZBrush Core permite una personalización igual que ZBrush, entonces podríamos activar la personalización, irnos a editar y sacar el contador fuera en algún sitio. Ahora aquí hay poco espacio, pero lo podríamos tener visible permanentemente. Pero bueno, han eliminado la antigua barra, por lo menos en esta versión reducida. Una cosa que llama la atención en ZBrush Core es que se ha eliminado la opción de cargar o guardar mallas individuales. Únicamente podemos, a través del menú archivo, abrir o guardar ficheros de proyecto ZPR. En ZBrush disponemos de la opción dentro del menú Tool, Load Tool o Save As, que nos permite cargar o guardar mallas individualmente fuera de un archivo de proyecto.
de hecho los archivos de proyecto son algo que apareció posteriormente y que, bueno, pues permiten guardar toda una sesión de trabajo en un único fichero. Parece ser que en ZBrush Core ahora es la única opción guardar el proyecto completo. Entiendo que eso, si lo van a mantener también en las futuras versiones de ZBrush, lo que pretende es simplificar un poco la gestión de archivos, que hasta ahora era un poco confusa con esto de guardar, no sé si guardar un proyecto, guardar una malla, bueno, quizá el objetivo es ese, simplificar la gestión de archivos, pero desde luego la opción de dejar solo la posibilidad de guardar el proyecto a mí no me parece que sea la más adecuada. Muchas veces los proyectos son ficheros pesados en los que hay muchas mallas que son auxiliares y que, bueno, no nos sirven de mucho, pero están ahí en la sesión y como no se pueden eliminar porque en el programa hasta este momento no permiten eso, pues tenemos que guardarlas todas juntas y esos ficheros, en caso de fallar, pues te hacen perder todo el trabajo. No suele ser habitual, pero yo siempre he considerado prudente guardar las mallas individualmente, aparte de que en algún caso deseara guardar el fichero de proyecto. Entonces el hecho de que esa opción desaparezca, no sé si va a ser demasiado bien vista. Por mi parte, yo creo que no es una buena alternativa. No sé si será únicamente en la versión ZBrush Core o en futuras versiones de ZBrush van a seguir esta política. Pero desde luego en ese caso lo que deberían hacer es permitir una gestión más flexible de las mallas presentes en una sesión. Que se pudiera eliminar una malla individualmente de una sesión si ya no nos sirve antes de guardar el proyecto. Veremos cómo van los tiros por ahí. De momento en ZBrush Core parece que la opción es solo guardar proyectos. Una herramienta que aparecerá en la versión 4R8 y que ya está incorporada en ZBrush Core es el Gizmo, que complementa a la línea de transpose. Para mostrarlo he duplicado la poliesfera y aquí vemos que junto a los iconos que accionan la línea de transpose tenemos uno nuevo que es el Gizmo 3D. Si yo selecciono cualquiera de las tres transformaciones, mover, escalar o girar, para modificar una poliesfera respecto a la otra, por defecto está activado ese gizmo. Entonces en lugar de la línea transpose, aunque sí que aparece aquí, lo que tenemos es este elemento que nos va a permitir manipular de una manera más intuitiva porque, bueno, estamos más acostumbrados por otros programas de modelado 3D a trabajar con este tipo de manipuladores. Entonces con este elemento yo puedo desplazar una malla respecto a otra, selecciono una y podría escalarla, selecciono la otra y podría escalarla solo en un eje. Y como ya es habitual en ZBrush, si pulsamos mayúscula pues restringiría la transformación. Fijaos que aquí yo estoy escalando en continuo, pero si doy a mayúscula sería de 5 en 5. Con el giro ocurre lo mismo. Yo puedo girar y si pulso mayúsculas pues iría girando en incrementos. El Gizmo la verdad es que es muy cómodo, pero para algunas transformaciones pues la herramienta de transpose, sobre todo si uno ya se habituó a utilizarla, pues es muy rápida y muy cómoda y entonces la han dejado disponible también, con lo cual si desactivamos el Gizmo tendríamos la línea típica de transpose. Una pequeña mejora que le han añadido es que la triada de ejes en la que antes teníamos que deducir la orientación por los colores RGB, X y Z, ahora le han añadido además las propias letras en los extremos para que nos resulte más fácil. Voy a volver un poco a un estado, vamos a quitar la perspectiva, a ver cómo va esto. Ok. Bien, aquí he realizado una pequeña prueba para ver qué tal funciona la versión limitada de ZBrush. Y bueno, cuando Pixologic compró Sculptris, recuerdo que utilicé una tortuga de tierra como ejemplo, así que en este caso pues he decidido
hace algo parecido y utiliza una tortuga marina. La idea era que el modelo fuera adecuado para la escultura, digamos, tradicional, y probar las herramientas y hasta qué punto echamos de menos las cosas que faltan. En ese sentido, realmente ZBrush Core funciona perfectamente, responde sin problemas a lo que creo yo que se han planteado al sacarlo, al lanzar esta versión. Y bueno, la escultura, digamos, orgánica tradicional se ejecuta sin problemas. El gizmo funciona perfectamente, es muy cómodo trabajar con él y muy rápido. En muchas ocasiones pues nos ahorra unos cuantos pasos respecto a la herramienta Transpose. Y luego la máscara, en la documentación oficial comentaban que había una diferencia entre ZBrush Core y ZBrush, porque este último presentaba máscaras avanzadas y ZBrush Core no. Supongo que se referirán a máscaras topológicas o alguna en ese sentido, porque el pincel de máscaras tal cual en ZBrush Core es exactamente el mismo que en ZBrush. En ese sentido, pues la manera de esculpir utilizando estas estrategias es idéntica a la que se emplea en ZBrush. Sobre todo cuando diseñamos así libremente y trabajamos en modo Dynamesh. En cuanto a pinceles tipo Insert, pues la cosa está un pelín limitada. Tenemos un pincel en el que podemos elegir tres elementos, pero bueno, básicamente yo uso casi siempre la esfera para casi todo, salvo que sean pinceles Insert específicos. Entonces, bueno, tampoco he notado así demasiada dificultad a la hora de trabajar el modelo por esta cuestión. Las funciones de split y merge, que aquí se llaman partir y combinar, que han mantenido, pues son suficientes para jugar un poco con el tema de separar mallas, unir y separar tools. Bueno, el flujo de trabajo en ese sentido es prácticamente el mismo y no se observa una limitación así grave. Imagino que cuando se trabaje en modelos pues algo más complejos, en los que queramos pues disponer de una batería de pinceles Insert, o que queramos desarrollar un flujo de trabajo muy específico, pues ahí lógicamente se notará más la ausencia de algunas herramientas. Pero en el fondo el tema de las herramientas la verdad es que es bastante relativo, porque pensamos por ejemplo que en la versión 3 de ZBrush no teníamos Dynamesh y se trabajaba sin eso, y costaba pues lo que costaba, y ahora tenemos una versión que cuesta pues a lo mejor 4 veces menos y que sí que tiene Dynamesh. Lógicamente, comparado con el ZBrush actual, pues nos parece muy limitado, pero realmente pues incorpora herramientas muy potentes que no estaban presentes hace algunas versiones, y sin embargo se hacían modelos y esculturas espectaculares. Así que bueno, está claro que si hay más herramientas, nuestro trabajo va a ser más eficiente y más rápido, incluso vamos a poder hacer probablemente más cosas. Pero también es cierto que no podemos pedir a una versión reducida exactamente las mismas herramientas que tiene la versión completa. Y simplemente debemos pensar que mucha gente ha estado trabajando con ZBrush sin disponer de herramientas de las que ahora tiene ZBrush Core, y ha hecho grandes trabajos. Entonces, bueno, tenemos una pequeña herramienta con la que empezar a trabajar, y luego, si nos animamos, dar el salto a la grande. En todo caso, imagino que al final serán los usuarios los que respondan y digan si la versión sirve como está o necesita alguna cosa que es indispensable para el público al que se ha pensado como objetivo. Ya veremos. Bueno, pues hasta aquí la breve revisión de ZBrush Core. Supongo que conforme lo vaya utilizando, si surgen nuevas cosas, pues las comentaré en el blog. Si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna cuestión que comentar, pues igualmente en los comentarios del blog de ZBrushers lo podéis hacer. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en otros vídeos. Hasta luego.